Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Son las 5 de la tarde ya con 35 minutos y desde CNN Chile, en este quinto lunes del mes de marzo, les damos la bienvenida a Hoy es Noticia, comenzando una semana que será más corta, pero no por ello llena de informaciones. Así que comenzamos de inmediato, vamos a revisar lo más importante en titulares. El gobierno decidió echar pie atrás a la reducción de 3% en el presupuesto del Ministerio de Seguridad Pública. Tras reunirse con la Dirección de Presupuestos, la ministra Trinidad Steiner anunció además que habrá una inyección de recursos para la adquisición de elementos de protección personal para las policías. La ministra de Educación anunció el envío de un proyecto de ley que permita la revisión de mochilas de los alumnos. Esto con el objetivo de prevenir incidentes como el registrado el viernes en Calama, donde una inspectora fue asesinada por un estudiante de 18 años. Esta mañana, en tanto, fue detenido otro alumno en Curicó, quien intentó ingresar con un arma de fuego a un colegio. La decisión del Ministerio de Vivienda de no expropiar Colonia Dignidad para construir un memorial no solo generó el rechazo de la oposición, sino también una diferencia con el gobierno de Alemania. Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores del país europeo señalaron que la investigación de los crímenes cometidos en el enclave es y seguirá siendo una preocupación importante. Conmoción en Argentina, un estudiante de 13 años perdió la vida luego que un compañero disparara con una escopeta al interior de una escuela ubicada en la provincia de Santa Fe. El presunto agresor tiene 15 años y no es imputable, pese a que recientemente el gobierno de Javier Milei había logrado reducir la edad de imputabilidad penal a los 14 años. La razón es que la normativa aún no entra en vigencia. La Roja cerró su gira por Oceanía con una durísima derrota. La selección chilena fue goleada por Nueva Zelanda, una selección que no ganaba hace 8 meses. El siguiente desafío del equipo de Nicolás Córdoba será el 6 de junio ante Portugal de Cristiano Ronaldo. Hoy comenzamos de inmediato con los temas de presupuesto porque el gobierno echó pie atrás en cuanto a la reducción del presupuesto en materia de seguridad. El recorte de 3% que se ha anunciado para todos los ministerios no regirá para el Ministerio de Seguridad. Y aquí está Colomba Eichholz para contarnos los detalles de cómo se revirtió una decisión como esta. Hola Colomba, bienvenida. Muy buenas tardes, Mati. La verdad es que es bastante llamativo lo que comunicó durante esta jornada la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steiner. Lo había anunciado más temprano esta mañana en la región de Valparaíso, en un punto de prensa que se estaba realizando en Curauma, que estaba en conversaciones con la Dirección de Presupuestos. De hecho, iba a tener una reunión a las 14 horas para justamente hablar sobre el recorte presupuestario en el Ministerio de Seguridad, dada también las críticas que se generaron la semana pasada una vez que el subsecretario de esa cartera, Andrés Joanet, compareciera ante la Comisión de Seguridad Pública y detallara este recorte presupuestario que iba a implicar aproximadamente 73.000 millones de pesos para la cartera y que obviamente iba a afectar directamente a las policías, Carabineros, la Policía de Investigaciones. Y eso ya, Mati, el lunes pasado, tras la Comisión de Seguridad Pública, había generado una repercusión muy grande en la esfera política, no solamente en la oposición, sino también en el propio oficialismo, porque claro, era bastante llamativo, decían los parlamentarios, que se esté recortando presupuesto en una de las materias que fue el pilar fundamental de la campaña del presidente José Antonio Kast. Y es por eso que los parlamentarios, Mati, durante todos estos días habían pedido explicaciones sobre por qué se estaba recortando en esta cartera tan importante y tan fundamental para el actual gobierno del presidente José Antonio Kast. Una reunión en la Dirección de Presupuestos entonces que se concretó a las 14 horas, estaba presente, como la vemos en las imágenes,
imágenes, la ministra de Seguridad Pública Trinidad Steiner, también el subsecretario de esa cartera Andrés Joanet. Tuvo una duración aproximadamente de 1 hora y sale luego Mati con un discurso escrito, la ministra, donde comienza a leer que tiene buenas noticias. Y en eso, la verdad, se le vio la felicidad, ¿no es cierto?, en el rostro cuando comunica que no se va a concretar el recorte presupuestario que había sido instruido el pasado 16 de marzo por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. Un recorte presupuestario, Mati, conocíamos, transversal de un 3% para cada ministerio, que buscaba un ahorro de 3.000 millones de dólares, mientras también buscaba un mayor esfuerzo por parte de aquellos ministerios que pudieran para alcanzar la meta, que eran un ahorro de 4.000 millones de dólares. Ya, fue una decisión del presidente Kast. Del presidente Kast. Ella, de hecho, es lo primero que dice. Esta decisión la toma el presidente de la República, José Antonio Kast, quien finalmente instruye, ¿no es cierto?, bueno, la dirección de presupuestos, que le comunica a la ministra de Seguridad Pública que ese recorte no se tiene que concretar en su cartera. Vamos, Mati, a pasar a revisar esas declaraciones, porque obviamente también quedaron dudas, que en eso fue respondiendo la ministra. No hay rebaja en lo que es seguridad, así que nos vamos en nada. La seguridad no se va a rebajar. El presidente ha decidido no reducir el presupuesto y además avanzar incluso en la inyección de recursos frescos que permitan responder a las necesidades urgentes de nuestras policías. Esto siempre fue una propuesta, se le pidió a todos los ministerios hacer un esfuerzo. Nosotros nos sentamos, intentamos, lo vimos, lo analizamos, lo estudiamos y finalmente se llegó a la convicción que en seguridad, dada la importancia que tiene la crisis que estamos viviendo en materia de seguridad, que es algo real, no se va a hacer esta rebaja en este ministerio, va a ser una excepción. Bueno, imagino una excepción, Mati. También la ministra de Seguridad Pública comunicó que va a haber una inyección de recursos para las necesidades que tiene la policía. Es decir, o sea, no solamente este recorte no se va a materializar, sino que además va a haber recursos frescos. Así es, recursos frescos, tal cual. Una inyección de recursos frescos para las policías y sus necesidades. Hablaba, por ejemplo, la ministra de Seguridad Pública de chalecos antibalas, de diferentes herramientas, ¿no es cierto?, para combatir el crimen organizado, la delincuencia, dada la necesidad de las policías y también, obviamente, las críticas que vinieron no solamente de la oposición, sino también del oficialismo cuando se llamó a realizar este recorte presupuestario, Mati, que en particular lo detallaba la semana pasada el subsecretario de Seguridad Pública, Andrés Joanet, era cercano a los 72.000 millones de pesos, donde, por ejemplo, Carabineros iba a tener una reducción aproximada de 51.000 millones de pesos, mientras que la Policía de Investigaciones iba a tener un recorte de 16.000 millones de pesos. Y en eso también se iba, ¿no es cierto?, a eliminar políticas públicas, por ejemplo, como el plan Calle Sin Violencia, que viene del gobierno del expresidente Gabriel Boric, que también había sido bastante criticado, decían desde la oposición, por los resultados que diferentes políticas públicas en materia de seguridad habían dado en los últimos meses, no solamente por ser de la administración anterior, sino también era un acuerdo de manera transversal lo que fueron esas declaraciones por parte de los parlamentarios en el Congreso y en particular en la Comisión de Seguridad Pública, Mati, donde se espera, además, en otra arista que ha llamado la atención de los parlamentarios y también la esfera política, pueda acudir el director de la Policía de Investigaciones, Eduardo Serna, por otra polémica en la cual también está envuelta la ministra de Seguridad Pública, que tiene que ver con la salida de la ex subdirectora de la Policía de Investigaciones, Consuelo Peña, algo que también se busca entonces se pueda resolver con las declaraciones que pueda entregar el director de la Policía de Investigaciones el próximo 6 de abril en la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados. Ahora, este no recorte, como incluso lo llamaron en algunas declaraciones los parlamentarios, significó también una aprobación transversal a lo que finalmente se comunicó por parte de la ministra de Seguridad Pública, que vino de la decisión del presidente José Antonio Kast, según detallaba la secretaria de Estado. Así que vamos a pasar a revisar parte de las declaraciones que ya durante esta jornada han llegado respecto de esa noticia. Valoramos la decisión del gobierno de hacer una excepción en el ajuste fiscal en todo lo relativo a seguridad pública. Es exacto lo que se debe hacer hoy. Debemos combatir con todas las fuerzas del Estado y todos los recursos disponibles al narcotráfico, al crimen organizado y a la delincuencia desatada desde Arica a Punta Arenas. Nos parece bien que el gobierno reaccione frente a la solicitud y requerimiento de distintos diputados en orden a que no se puede rebajar en materia de seguridad
el presupuesto asignado al Ministerio y las policías. Sería un absoluto y total contrasentido. Me parece bien que se enmiende la plana, que se cambie esa decisión que sin lugar a dudas se cuestionaba mucho. Ahora esperamos que también en materia de persecución criminal los recursos destinados al Ministerio Público, en tanto órgano autónomo constitucional, tampoco se realice el descuento del 3%, porque son quienes persiguen el crimen organizado, así como tampoco en Gendarmería, ni tampoco en la Contraloría General de la República, que tiene a su cargo el control y fiscalización de los actos de gobierno. Bueno, Contraloría, de hecho, Mati, que hoy día estaba haciendo su cuenta pública anual, donde estuvieron presentes, por cierto, diferentes ministros del gobierno del presidente José Antonio Kast, incluido, por supuesto, el mandatario ahí en primera fila en lo que fue esta cuenta pública de Contraloría, que, por supuesto, entonces luego se tornó a lo que fue esta novedad, esta noticia que comunicó la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steiner, que también llevó a diversos cuestionamientos por parte de la oposición respecto de si es que eso se va a aplicar en otras carteras que son importantes. Hablan, por ejemplo, de educación, de salud, en donde también hay problemáticas a nivel nacional, al igual que en seguridad. Pero claro, podríamos hablar de que el pilar fundamental de la campaña del presidente José Antonio Kast fue efectivamente seguridad, así que obviamente hay que ver si es que eso se repite en otras carteras y obviamente ver qué dice respecto de esto el ministro de Hacienda Jorge Quirós, porque si es que se termina entonces no recortando este 3% en los ministerios, no se va a alcanzar esta meta de recorte presupuestario de 3.000 millones de dólares y tampoco se va a llegar a lo que es la meta final de 4.000 millones de dólares. ¿No habló durante la jornada hasta ahora el ministro Quirós? No, no ha hablado durante esta jornada, tampoco lo ha hecho la ministra vocera Mara Cedini, de hecho estábamos afuera de Contraloría tras su cuenta pública para poder tener declaraciones sobre, bueno, en ese momento lo que era el recorte presupuestario en la cartera de seguridad, también otras polémicas, otras contingencias que han marcado esta jornada, pero ni el ministro Quirós ni la ministra Cedini se han referido a esto en particular. Ahora sí hubo efectivamente más parlamentarios que reaccionaron ante esta noticia, Mati, así que pasemos a revisar también esas declaraciones. Valoramos que el gobierno haya repuesto el presupuesto en materia de seguridad. Ahora, lo que parece una tremenda contradicción es que un gobierno que llegó al poder diciendo que su prioridad en materia de seguridad, resulta que su ministra sectorial de seguridad tenga que pelear el presupuesto a la interna con este recorte parejo que incluyó el ministro Quirós de un 3% de todos los ministerios. Pareciera una improvisación. Primero dicen que no hay plata, resulta que ahora hay plata. Hay que dejar de jugar con el presupuesto, con el bolsillo de las familias chilenas y con las expectativas en materia de seguridad. De verdad que la descoordinación es total. Hace unos días atrás, el ministro de Hacienda anunciaba recorte parejo del 3% a todos los ministerios y reclamamos que no podían bajarle 72.000 millones de pesos a las policías, 1.000 millones menos al Hospital de Carabineros, alrededor de 20.000 millones menos para personal de Carabineros, 13.000 millones menos para personal de la PDI. Y ahora, como gran cosa, anuncia que entonces no se le va a recortar a las policías. Si eso debieron haberlo conversado al principio. Entonces, este vaivén, este sube y baja de decisiones, la verdad es que nos tiene preocupados. Y esto no es una postura de oposición, nos tiene preocupados que un ministro dice una cosa, el otro dice otra y el otro día se desdicen. ¿Quién conduce, quién gobierna, quién coordina el trabajo de los ministros? Bueno, pero más allá de la crítica política, es bueno que cuando se ve que hay algo que no funciona, se enmiende. O sea, se revierta la decisión. Pero absolutamente. O sea, ¿qué era mejor? ¿Quitar el 3% de recursos al Ministerio de Seguridad o retrotraer esta medida con respecto a este ministerio? Después se seguirá evaluando en el resto, pero ya, ok. Era importante porque, como tú bien decías, bueno, y era evidente, era uno de los principales temas de campaña de José Antonio Kast para llegar a la presidencia y no se entendía que fuera precisamente en seguridad donde se recortara este 3% porque se sabe que en materia de seguridad no hay reasignaciones que hacer porque hay déficit de carabineros, de gendarmes, de recursos para las mismas policías, nuevas tecnologías, por lo tanto nunca va a sobrar en este tipo de ministerios, por lo tanto era bastante contradictorio tener un discurso y después recortar en ese mismo sentido, por eso que se valora que se haya tomado esa medida
al menos en este ministerio. Claro, y también considerando lo que fueron las críticas toda la semana pasada por la decisión del alza de los combustibles, que también golpeó, ¿no es cierto?, la imagen, no solamente del gobierno, sino en particular del ministro de Hacienda, Jorge Quirós, de quien también dependen estos recortes de un 3% en cada cartera, Mati. Vamos a ver si solamente es parte de esta cartera, también cómo se va a conseguir llegar a ese objetivo, que es el recorte de los 3.000 millones de dólares. Si efectivamente se va, por ejemplo, a duplicar el recorte en otra cartera, que es algo que la ministra de Seguridad Pública descartó por ahora, pero obviamente esto es un tema que va a tener que responder el ministro de Hacienda, Jorge Quirós. O sea, es respuesta de Quirós más que... O sea, ella solamente recibe esa información. La información de lo que le toca a ella. Pero además, el presupuesto para un ministerio es distinto que el presupuesto para el otro. Por lo tanto, un recorte de 3% en un determinado ministerio no es necesariamente es lo mismo que a otros se le recorte un 6%. O sea, es distinto las Claro, las partidas presupuestarias son distintas en cada cartera, así es. Así que bueno, vamos a quedar atentos, Matías, si hay una vocería por parte del ministro de Hacienda, Jorge Quirós, respecto de este y otros temas. Muy bien, muchísimas gracias, Colomba Eichholz. Y a esta hora de la tarde vamos a conocer cuál fue la postura de los camioneros frente a esta alza histórica de combustibles que durante esta jornada tuvieron una reunión. Pilar Gutiérrez nos va a contar cuáles fueron las conclusiones a las que llegaron los gremios del transporte. ¿Cómo estás, Pilar? Muy buenas tardes. Hola Mati, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Claro, fue durante esta jornada, durante la mañana, que se reunieron representantes de distintos gremios de transporte de carga del país para abordar entonces esta situación de alza de precios en los combustibles que comenzó a regir el jueves pasado. Recordemos que el incremento fue de 370 pesos para la gasolina de 93 octanos y 580 pesos para el diésel. Y a raíz de esto entonces se reúnen estos representantes para abordar qué es lo que va a hacer el sector ante esta situación. En un principio estaba la duda de si había posibilidad de que fueran a paralización, algo que fue descartado entonces por el presidente de Chile Transporte. Fue algo que entonces dijeron no es lo que están buscando y que no se quiere finalmente generar un impacto sobre la cadena de suministro que tiene el país. En ese sentido, entonces, esto se descartó como opción. Tuvieron una reunión también posterior a este encuentro que se extendió por más de 2 horas. Posterior a eso y con los principales puntos discutidos durante la reunión, asistieron también a un encuentro en La Moneda con el ministro del Interior y otras autoridades para plantear estos puntos entonces que se levantaron durante la discusión entre los distintos representantes. Asistieron, por ejemplo, miembros de la Confederación Nacional de Transporte de Carga, también de la Confederación de Dueños de Camiones de Chile, representantes también de los transportistas internacionales y además de eso de Chile Transporte, representantes de ese sector en particular. ¿Cuáles fueron los principales puntos levantados durante la reunión? Fueron varios. Uno de ellos, por ejemplo, que corresponde que los costos sean traspasados al generador de carga, es decir, a las distintas empresas, y de eso se intuye también entonces que el impacto final es sobre los precios que pagan los consumidores finales sobre los distintos bienes y productos. También se mencionó este llamado urgente que hacían desde el sector a las empresas de carga para que puedan traspasar finalmente estos mayores costos del transporte hacia tarifas, y además pedían que el índice de costos del transporte, que es medido entonces mes a mes por el Instituto Nacional de Estadística, pedían que este indicador se actualice para que se aplique de forma inmediata y retroactiva y que de esta forma se puedan traspasar entonces estos mayores costos a tarifas. A modo de contexto, este índice de costos de transporte iba a salir publicado el día 20 de abril. Lo que están pidiendo entonces es que aquello se adelante para que de esa forma se puedan incorporar antes estos cambios en los precios de las tarifas y finalmente hacer ese traspaso de los mayores costos. Escuchemos lo que comentaban algunos de los representantes de estos gremios de transportistas. Las alzas por concepto de petróleo diésel, que en el caso de nuestro sector corresponden al 61% respecto al del valor de la semana pasada, corresponde que sean traspasadas al generador de carga, que son los clientes de los transportistas. El alza del diésel consume todo el margen de las empresas, llevándolos en el corto plazo a una situación de insolvencia financiera y operativa. 2.
Por lo tanto, hacemos un llamado urgente a las empresas generadoras de carga que acepten el nuevo escenario del costo, los incorporen a las nuevas tarifas. Establecer un canal de denuncia respecto de quienes impongan condiciones unilaterales o se nieguen al diálogo momentáneo. Vamos a seguir insistiendo en el camino de diálogo, en el camino de solucionar esto por la única vía posible que existe hoy día, no cortar el abastecimiento del país. El costo lo tienen que asumir las empresas y trasladarlo a precio. Como lo dije anteriormente y di como ejemplo, por cada 1000 kilómetros el incremento representa 15 pesos por kilo. O sea, la papa va a aumentar 15 pesos por kilo. Si aumenta 100, hay que ver al que está intermediando, hay que ver la cadena de venta, distinto a la cadena logística. Eso es. Claro, escuchábamos entonces parte de las peticiones que hacían desde el sector, también el ejemplo, por ejemplo, de cuánto podrían subir entonces el precio de las papas a raíz de este mayor costo sobre la cadena logística que sería traspasado a los precios que pagan los consumidores finales. Y como sabemos, todo esto ocurre a raíz también del alza que vimos durante la semana pasada en el precio de los combustibles a nivel local, que responde directamente a lo que está ocurriendo con el precio del petróleo en el nivel internacional. Como sabemos, a raíz del recrudecimiento del conflicto en el Medio Oriente, eso está generando mayores presiones sobre los precios del petróleo, que de hecho durante esta jornada, por ejemplo, el crudo Brent llegó a $115 el barril, ese es el valor, y el petróleo WTI cerca de y un poco por encima de los $100 el barril también. Todo esto entonces a raíz de, por ejemplo, dichos que hubo por parte de Donald Trump el fin de semana, en donde él dijo que quiere apropiarse del petróleo de Irán. Todas estas señales entonces que dan cuenta de un mayor interés por parte de Estados Unidos de continuar con las intervenciones también en el sector. Han generado presiones al alza sobre el precio del crudo a nivel internacional y también se han generado respuestas por parte del dólar. Aquí en Chile entonces el tipo de cambio esta jornada superó incluso los 930 pesos y todo esto también a raíz de estas mayores tensiones y la incertidumbre geopolítica a nivel internacional. Escuchemos el análisis que hacían desde XTV por este tema. La semana comienza con mayor volatilidad orientada hacia el precio del petróleo, que vemos que ya se empieza a consolidar sobre los $100 por barril. Esto genera una perspectiva en que los inversores ven mayor riesgo de inflación y también menor actividad económica. Pareciera ya ser un consenso de los bancos centrales que pasamos de un 2025 de recorte de tasa de interés a un 2026 incierto, que incluye en sus probabilidades subida de tasa de interés. Eso ha generado un mayor apetito por activos defensivos, donde han liderado el dólar principalmente por la demanda de liquidez. Esto ha afectado al peso chileno, donde vemos que el peso chileno ya se acerca a niveles de 940 pesos por dólar. La clave continúa siendo la duración del conflicto y si se puede extender hacia un shock de la oferta por el lado del petróleo que pueda durar meses. Bueno, y todo este escenario, como vemos, el alza del precio de los combustibles a nivel internacional, también el impacto a nivel local y el alza del tipo de cambio, sabemos que todo esto genera mayores presiones inflacionarias. De hecho, en ese sentido y luego del incremento de los combustibles de la semana pasada, hay economistas que ya están estimando que el IPC de abril sería de cerca de 1,5% al alza, donde solo 1% sería como respuesta de esta alza entonces de los precios de la gasolina y el diésel. Sabemos que esto también genera otro tipo de efectos, como por ejemplo un alza en la UEF, que también repercute en los precios de los arriendos, precios de los planes de salud y otros temas que también están indexados a la UEF. Y es a raíz de todas estas medidas que están generando mayores presiones sobre los bolsillos de las distintas familias que se tomó la definición por parte del Ministerio de Energía, del Gobierno y también en conjunto con la Superintendencia de Electricidad y Combustibles de postergar el alza en las cuentas de la luz que estaba previsto que comenzara ahora durante el mes de abril, un componente entonces que corresponde a una deuda que hay que pagar con las distintas empresas distribuidoras del país, deuda que asciende a más de 800 millones de dólares y que iba a empezar a pagarse entonces, como decíamos, desde el mes de abril. Sin embargo, entre todo este escenario, estas mayores presiones y pensando también en el bienestar de las familias, es que la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, la SEC,
SEC entregó una prórroga de hasta el mes de julio, entonces para empezar a realizar este tipo de cobros que se verían reflejados como un alza en la cuenta de la luz. Las cuentas debían subir y obviamente no queremos que esta medida haga que igual suban. Por lo tanto, esa es la fórmula que estamos buscando y no vamos a tomarnos los 3 meses. Hemos recibido de las propias empresas la solicitud de aplazar la puesta en vigencia de este ordenamiento, de esta instrucción, de la misma manera que, como decía la ministra y el subsecretario, son los presidentes de las comisiones de energía, respectivamente de la Cámara y del Senado, quienes también nos han hecho presentes, de manera que nosotros hemos extendido el plazo hasta el 1 de julio. Como decíamos entonces, ahora el plazo que da la SEC es hasta el mes de julio para empezar a realizar estos cobros a las distintas familias del país. Queda la duda todavía sobre cuál va a ser el mecanismo, la fórmula que va a implementar el gobierno para realizar estas alzas. Todavía no hay una fecha concreta, pero lo que comentaba la ministra de Energía entonces es que debería ser en los próximos días y en ese momento, dicen, también darán a conocer, porque queda la duda también si es que existirá algún tipo de subsidio o ayuda para distintos segmentos de la población que puede costarles todavía más el enfrentarse a este tipo de alzas en las cuentas de la luz. Bien, Pilar, muchísimas gracias por este análisis y bueno, por la noticia finalmente también del tema de las cuentas de la luz, que al menos se pospone para el mes de julio. Muchísimas gracias y que tengas una buena tarde. Nosotros a esta hora y cuando son las 6 en punto hacemos un alto en Hoy es Noticia con imágenes de Santiago, donde volvió el verano en este último fin de semana, 29 grados con 1/10 es la temperatura en estos instantes, en una jornada en que la máxima llegó a los 30,4 décimas, se registró a las 16,43 minutos y se midió en la estación de Pudahuel. Con esta imagen de Plaza Italia hacemos un alto y ya estamos de regreso con más. Estamos de regreso en Hoy es Noticia y lo hemos visto durante este fin de semana. Diversas encuestas dan cuenta de una caída en la aprobación del presidente José Antonio Kast en estos 19 días de gobierno. Para analizarlos y analizar las razones de esta caída, estamos acá con el analista de política, académico además de la Universidad Autónoma, Tomás Duval. Tomás, bienvenido. Gracias por estar aquí con nosotros. Hola, en Matilde. la sala de redacción de CNN Chile. Muchas gracias por la invitación. Tomás, ¿cómo has leído las encuestas que han aparecido este fin de semana? Porque esta Data Influye, está CADEM y con distintos márgenes de números, pero la tendencia de ambas es la misma, la caída en la aprobación y el alza en la desaprobación. CADEM es bastante drástico este aumento porque vemos que la aprobación cae 14 puntos y la desaprobación sube 16. Así es. Lo que pasa es que todas las encuestas dan cuenta que la aprobación del gobierno cayó. Hoy día es más quienes desaprueban que aprueban. Y eso a 3 semanas de haber comenzado el gobierno. Esto es un problema. Un gobierno que venía además con una espalda bien grande. Que venía con un apoyo importante. Las primeras encuestas marcaban 57%, muy cercano a lo que había obtenido en la votación. Sin embargo, hoy día ya lo vemos bajo el 40% o cercano al 40% en algunas de ellas. Y por lo tanto esa caída demuestra que claro, todo el gran capital político, me parece que en 3 semanas, si el gobierno no corrige, está a punto de esfumarse, ¿no? De alguna manera es tan drástico esto que de alguna manera hoy día es el gobierno desde Bachelet II en adelante que más rápido ha pasado a la desaprobación por la aprobación, ¿no? Gabriel Boric se demoró 4 semanas, por decirlo de alguna manera, claro, y aquí llevamos 3. Veo ¿no? que es el gobierno que más rápido ha caído de esta manera tan brusca. Ha caído violentamente, yo diría que una baja muy fuerte en las encuestas, y eso se produce, a mi modo de ver, no solamente por el tema que le toca, yo sé que un tema de los combustibles impactó muy violentamente a la ciudadanía, pero también me parece que le ha faltado comunicar adecuadamente y también una estrategia política detrás, que yo no la veo andando. Más allá del eslogan del gobierno de emergencia, que lo escuchamos muy fuerte en las primeras semanas, pero como que se ha ido diluyendo y me parece que el norte político es la mayor dificultad donde está metido el Falta política en este gobierno, que fue lo que también ustedes los analistas alertaron en un principio de lo que era la constitución del gabinete del presidente José Antonio Kast,
que solamente había 2 ministros importantes que estaban en el comité político, que venían de la política, que son el ministro secretario general de la Presidencia y el ministro del Interior, y el resto son personas que tienen mucha confianza, pero que no vienen de la política, y eso en esto se está notando. Efectivamente, se está notando. Voy a dejar que el ministro de las Culturas también viene de la política, pero no el tiene, exdiputado de Undurraga, ¿no? Pero viene de un partido que está en dificultad, pero tiene una experiencia política también. Pero me parece que esa capacidad política de cómo construir acuerdos, cómo determinar, cómo comunicar ciertas decisiones, que tengan una estrategia clara, me parece que es lo que hemos visto la ausencia en este periodo, ¿no? Y eso es preocupante, porque además fíjate que a mí me llamó más de todo las bajas una pregunta de todas las encuestas, yo no me acuerdo si fue Criteria o Cadem, me parece que fue Criteria, ¿no? En que el 60% de la población dice que tiene poca confianza en la medida que tomó. Y eso es muy grave, diría yo, para un gobierno. La pérdida de confianza o de credibilidad son cosas que cuesta mucho recuperar. Yo diría, es un trabajo enorme tratar de recuperar confianza y credibilidad, pero en este caso confianza. Entonces me parece que entrar al primer mes de gobierno y ya estar con problemas de confianza, me parece que es un tema que al gobierno era colocarle unas luces rojas para ver cómo enfrentan adelante el proceso político. Ha tenido demasiada carta blanca el ministro de Hacienda, que no tiene experiencia política, porque aquí también los analistas, incluso los analistas económicos, dicen técnicamente es una decisión que es correcta. Nuevamente, el problema tiene que ver con la política. Había que hacerlo así, pero no era la única forma de hacerlo. Claro, yo no soy experto en materia económica, porque en eso me rebatan, ¿no? Pero cuando un ministro de Hacienda dice yo no estoy aquí por ser popular, me parece que no está comprendiendo que él ya está en el Estado, que la política es la que mueve fundamentalmente la acción del Estado y su relación con los parlamentarios, porque los gobiernos tienen que tener en claro que la popularidad para ellos es relevante e importante si quieren realizar un programa de gobierno. Entonces me parece que esa mirada quizás es demasiado tecnocrática, diría yo, que en la bajada y sin mayores, con algunas cuestiones que hoy día se están planteando, claro, con algunas cuestiones que se dieron para la población y ciertos grupos específicos, que pasó por el Congreso naturalmente, pero creo que ahí va a abrir un paquete más de demandas en la medida que esta situación se pueda durar más tiempo. Ahora, el gran punto aquí es decir, bueno, si la guerra termina mañana, bueno, ahí tiene un escenario, podría tener un escenario distinto quizás el gobierno, ¿no? Tomás, ¿cómo evalúas la decisión que toma hoy el presidente de revertir el recorte que había hecho el ministro Quirós al Ministerio de Seguridad? Porque el recorte fue para todos los ministerios parejo un 3%, pero no se entendía que siendo seguridad la prioridad del gobierno y una prioridad que además es muy tangible, se le recortara 3%. ¿Fue una buena señal? Ay, políticamente revertir una acción me parece que es lo correcto de acuerdo a que había planteado un gobierno de emergencia, ¿no? Pero vuelvo atrás, digamos, en el punto, ¿no? Es bueno haber revertido la materia, pero eso demuestra que aquí hay que tener coherencia y consistencia en las medidas que se toman. Y me parece que lo que hizo, yo aquí se lo atribuyo quizás a la ministra de Seguridad y al subsecretario, de ir a plantear al Congreso un recorte que todavía no estaba ni siquiera validado, hoy día sabemos que no estaba validado por el presidente o por el Ministerio de Hacienda, me parece un error político manifiesto, ¿no? Pero me alegro que el presidente haya dado vuelta atrás de una cuestión así. Ahora, eso abre, me parece a mí, un abanico que otros sectores políticos o otros sectores como educación, salud, también puedan decir, bueno, somos relevantes también, necesitamos el 3%. Bueno, y ahí hay un tema que va a ser complejo para el gobierno. Estaba en la cuenta pública de la Contralora que la Contraloría también se ha visto afectada por esta reducción de presupuesto, y ahí también tampoco se entiende porque la Contralora es la que transversalmente se ha aplaudido por hacer un trabajo que antes no se hacía y que además está significando ahorros importantes para la administración pública. Claro, lo que pasa es que uno entiende que el presupuesto fiscal está muy ajustado, diría yo, efectivamente le falta caja, pero ese 3% debiera ser mucho más dirigido hacia qué sectores o cuestiones que se van a dejar de lado, tener la claridad. Ahí se necesita la orientación política.
Porque ¿qué cosas va a dejar de lado? Un ministerio no es el 3% igual del Ministerio de Salud, con el perdón del Ministerio de Salud, al del Ministerio de Bienes Nacionales, ¿no? No es ni siquiera equivalente en monto. Entonces me parece que, más allá de ese instructivo que salió muy general, pero me parece que faltó una decisión política adecuada para decir efectivamente, ¿no? Necesitamos de 3%, bueno, ok, en qué cosas en específica y a determinados ministerios darle una instrucción mucho más precisa. Sobre todo porque una cosa son las cuestiones presupuestarias, pero también hay un programa político que cumplir que el propio presidente le plantó a la ciudadanía. ¿Faltó que estuviera el propio presidente más encima de la comunicación de estas medidas? Podría haber estado, pero me parece que los ministros son aquellos que están para eso, ¿no? También los ministros son una suerte de fusibles. Si en algún minuto el presidente puede cambiar la orientación política o cambiar por ciertas medidas, los ministros pueden salir o entrar del gabinete. No digo que ahora sea, por favor, el cambio de gabinete, pero efectivamente los ministros actúan como fusibles. Desde esa perspectiva me parece adecuado que los ministros vayan tomando y posicionándose, porque al ser poco conocidos, también la ciudadanía tiene que, de alguna manera, verlos empoderados en sus materias. Claro, pero comunicacionalmente hubo muchos errores en la comunicación de algo tan sensible para la ciudadanía. Y ahí los dardos, bueno, han caído sobre la ministra vocera de gobierno, contra el ministro Quiroz, que es un ministro ya, claro, con un peso político importante, pero si uno quisiera decir también más técnico, no tiene que tener tanta habilidad comunicacional. ¿Son ajustes que va a tener que hacer el presidente? Me parece que va a tener que mirar la construcción, vuelvo así, política de sus decisiones y el relato que va acompañado. Ese relato que va acompañado a esas decisiones tiene que ser muy claro. Hasta el momento, efectivamente, como tú bien dices, Matilde, la vocera de gobierno no ha estado a la altura de las cuestiones que se han planteado, ¿no? No ha hecho un relato político que sustente de alguna cosa las medidas, ¿no? Y eso se nota y es una dificultad. Ahora, está empezando, uno también dice, bueno, está comenzando. Bueno, hay que darle un espacio, pero los costos los paga el gobierno. Los costos los paga la mala acción, los costos los va pagando el gobierno. Y que ya veíamos en administraciones anteriores que no se puede llegar a aprender al gobierno. Sí, puede que no se aprenda todo, pero tener conciencia de dónde se está. Me parece que ese es un punto central, ¿no? Igual el ministro de Hacienda también, su mensaje es bastante poco empático, ¿no? Parece que sus medidas se toman y el resto de los ciudadanos pareciera ser que somos empleados de una determinada, voy a hacer una suerte de metáfora, ¿no? Empleados de una determinada empresa, ¿no? La ciudadanía es otra cosa. Bueno, claro, pero él venía de esa gestión que claro, ese es el punto que ha ido friccionando. Que tomara no iba a tener una consecuencia pública. Bueno, pero ahora es distinto. Ahora es distinto y también lo tiene que considerar en el Congreso, ¿no? Él tiene una agenda de restauración, por ejemplo, la que ha planteado. ¿Qué espacio hay para que se presente esta agenda de restauración que trae medidas tributarias que son también, al principio eran debatibles, ahora yo no sé si es solo políticamente debatible o van a ser materialmente realizables? Yo creo que el gobierno las va a presentar de todas maneras, no puede no presentarlas. Vamos a ver el espacio político que tiene el Congreso para eso. No tiene las mayorías, tiene que construirlas. Y efectivamente, hoy día explicar una reforma tributaria que de cierta manera uno podría decir tiene que ver con la rebaja de los impuestos a las empresas, básicamente porque estamos en el índice de la OECD muy alto, bajar de 27 a 24, perdón. Ese punto es bastante poco coherente hoy día con las medidas que se toman. Entonces se requiere una cuestión política detrás. Y ahí yo creo que es el gran desafío que hoy día tiene el presidente. Ahora, claro, seguir con la agenda legislativa en un escenario donde hasta el momento está frente a una oposición que está también bastante desorientada, no se ve una oposición fuerte, cohesionada, que esté dando una respuesta, sino que esta baja ha sido casi toda autoproducida, podemos decirlo así, o también tú le ves responsabilidad a la oposición. No, la oposición yo la veo desarticulada, todavía no encuentra su espacio político, reacciona frente a ciertas cosas, pero no tiene un relato, no tiene un proyecto que presenta al fondo. Entonces me parece que todavía también está en un proceso de reconstrucción.
y se dividió internamente en el Congreso, porque unos tuvieron acuerdo administrativo, otros no, por decirlo de alguna manera. Y dentro del mismo Y partidos dentro han habido algunas fricciones también al interior de los propios partidos, entonces yo la veo ahí con una dificultad mayor. Pero lo que efectivamente ocurre aquí, más que la oposición, es que el presidente pierde esa confianza que le depositó la ciudadanía en la segunda vuelta. Fue muy alto el paso, ¿no? Y esos votos, porque él venía de un 24% en la primera vuelta, ¿no? Y subir al 58%, cuando tenemos el mismo padrón electoral, son las mismas personas, ya no hay voto voluntario, es voto obligatorio. Entonces, pasó de una cifra sideral, sobre 7 millones, el presidente más votado en la historia de Chile. Bueno, ese es un capital político en que la ciudadanía le había dado confianza por dos grandes temas, seguridad y economía. Y lo que vemos ahora que en economía fue un masazo, la opinión pública no entendió aquello, ha perdido cierta confianza. Y en seguridad esta dualidad, llamémoslo así por decirlo de alguna manera, ¿no? En que retiro el 3% y ahora lo repongo. Entonces, me parece que no han sido claros los mensajes y tampoco la ciudadanía ha logrado comprender hacia dónde se dirige el gobierno. Y en materia de seguridad también había una crítica a la propia ministra, porque se echa de menos saber cuál es el plan de seguridad más allá del tema migratorio que se ha visto durante las semanas anteriores, el tema en la frontera, la zanja, que es necesaria una comunicación de ese estilo para un tema que era el tema migratorio, que también era muy sensible. Pero, ¿cuál es el plan de seguridad? Hoy día lo conocemos en parte, ¿no? El presidente comenzó con el plan de frontera norte, excavar los sitios en la frontera, y sabemos que eso se tenía que extender y ver las otras aristas, pero todavía vimos esa primera imagen, pero no hemos visto lo que viene acompañado. ¿Qué tal debe la ministra Steiner? Porque la ministra Steiner ha tenido dificultades en instalarse, por decirlo de alguna manera más sutil, ¿no? Yo creo que ha tenido problemas políticos en instalarse, ¿no? Efectivamente tuvo un problema con el director de la Policía de Investigación a raíz de la salida de la directora de Inteligencia. Eso es un error, ¿no? Es un error en la forma y en el fondo, ¿no? Y también en los tiempos. El ministro plantea sus temas y después ve sus relaciones con la policía y cómo eso lo arma, y conjuntamente con el visto bueno del presidente. Entonces, me parece que eso le ha faltado a la ministra y ha estado complicada por estas cosas así, y después por un asesor. Entonces, más bien ha estado complicada ella en su gestión política que en su instalación propiamente al interior del Ministerio de Seguridad, que no se ve todavía muy clara. Cuando el presidente dice que si se habla de un Estado en quiebra es una discusión semántica, ¿qué le dirías tú? Que puede ser semántica en un ámbito ni siquiera económico, ni siquiera académico, no es semántico, ¿no? El Estado no quiebra, eso lo sabemos todos, ¿no? Fue un problema de comunicación mal hecho, se pretendió, yo creo que el ímpetu de la campaña siguió estando en estas primeras semanas del gobierno, ¿no? Con temas que son más de campaña que de una realidad de gobierno, ¿no? Y uno no puede decir que el Estado está en quiebra, puede decir que le entregaron un Estado con muy pocos recursos, de mala forma, etcétera, pues la transición tampoco fue acordémonos que no fue muy de guante blanco, todo lo contrario, ¿no? Sí. Tuvo que hacerse una reunión a días antes, básicamente para distender un poco el ambiente entre el presidente electo y Gabriel Boric, ¿no? Había sido un diseño de quien hace el diseño de la frase del Estado en quiebra, que es Cristian Valenzuela, que él asume rápidamente que es él, o sea, no hay que ir a investigar cómo manda la Contraloría, sino que él dice: yo soy responsable, me hago responsable. ¿Qué pasa cuando es una figura como Cristian Valenzuela, que es una persona que es tan cercana al presidente, que es una estratega, que lo ha llevado a posiciones que han sido exitosas, salvo puntos que han sido bastante comentados y bastante visibles, como fue durante la campaña el tema de los parásitos, que luego es este quiebre con el presidente Boric, que no fue bueno para ninguno de los dos, y llega ahora con el Estado en quiebra. ¿Cuál es el rol que puede tener alguien como Cristian Valenzuela, que además es una persona que es un muy buen estratega? Sí, hasta el momento ha sido un buen estratega en campaña. Ya. Pero hoy día estamos en el gobierno, ¿no? Y aquí se necesita un tipo de comunicación distinta. Ya la campaña no sirve para gobernar.
si bien entiendo que se busca la polarización y están todo hecho, pero aquí tiene que tener en consideración que ya está gobernando por el Estado de Chile, ¿no? Claro, y ahí la polarización... Y ese podría ser punto de la polarización, pero la polarización puede ser un punto, siempre emplazando a la oposición, puede ser, digamos, aprovechando este momento en que la oposición no está construida como tal, entonces puede ser un elemento político que puede ser muy, muy útil, ¿no? Pero efectivamente, cuando se cometen este tipo de errores, el impacto que tiene es que produce impacto también en la población. Esto no es que solamente vaya al ámbito político. Y un hecho de esa gravedad está bien, él lo reconoce, pero el problema ya es que uno ya empieza a ver, aquí hay una debilidad entonces, y muy cercana al presidente, porque si hubiera sido la ministra, uno dice, bueno, es la ministra, y no un asesor cercano al presidente. Entonces, desde esa materia, creo que, claro, fue una partida en falsa. ¿Por qué? Porque el propio Cristian Valenzuela tiene que ver que el Estado tiene múltiples maneras de comunicarse y no una sola centralizada como si fuese una campaña política. Esto es mucho más grande que aquello. Ahora, hay otro tema político que fue esta decisión de no apoyar a la expresidenta Bachelet. ¿Tú crees que eso va a tener un costo interno o la gente está pensando en su día a día y la figura de la expresidenta, por más querida que sea, ya pasó? Yo creo que en términos fue más político la decisión. Sus bases de José Antonio Kast, UDI, Republicano, los partidos que lo apoyaban, eran contrarios a esa decisión. Entonces, en este escenario complejo, partir además con una decisión distinta a las bases, me parece que tenía muy poco espacio. Y el segundo elemento era que él, un presidente, el más conservador que hemos tenido de vuelta a la democracia, ¿no? Quedar en el programa internacional con los dos gobiernos de izquierda de Latinoamérica, me parece que también no era un escenario en el cual él podía insertarse. Entonces, era bastante lógico lo que iba a suceder ahí con ese rechazo a la candidatura, que por último le dejó un espacio. Fíjese, si usted es candidata, no va a ser, Chile no va a apoyar a otro candidato, ¿no? En el fondo eso es lo que está diciendo. Claro, el problema político sería que para él, para el gobierno, es que la expresidenta Bachelet, imaginemos que gane la elección, digamos, no poniéndose en ese escenario. El gobierno quedaría muy mal en ese escenario. Bueno, no es el primer presidente, ya hemos dicho que baja, probablemente es la rapidez lo que llama la atención, pero tampoco es el primer presidente que no puede remontar. ¿Cómo ves tú las posibilidades de que esto pueda revertirse por lo menos números tan grandes? ¿Ves que es posible ahora o tenemos que esperar a largo plazo, del que habla también el propio presidente José Antonio Kast? Porque él dice, en un año más me van a agradecer. Hay tanto tiempo, ¿cómo lo ves tú en los tiempos políticos? Yo creo que claro, uno no puede crucificar al gobierno, viene mal evaluado en un primer mes. Va a ser muy complejo este primer año, porque de alguna manera eso sitúa a un gobierno en un espacio de debilidad, donde también no solamente la oposición, sino que los partidarios empiezan a tomar ciertas críticas o a lo mejor distancia frente a decisiones que pueda tomar el gobierno. Y ese escenario es el más complejo de todo, cuando los propios partidarios empiezan a tomar distancia o son críticos públicamente de ciertas medidas del gobierno. Ese es un eje muy complejo para quien está gobernando, ¿no? Claro, y hasta el momento hemos visto leves... Por eso, todavía uno ve señales, pero no podría decir que eso esté ocurriendo. Efectivamente, si esto se alarga en el tiempo, como digo yo, si esto permanece y los costos sociales son importantes, al gobierno le va a costar mucho salir de donde está. ¿Cómo has visto el tema de las manifestaciones? Porque durante la semana pasada hubo manifestaciones estudiantiles que, a ver, de alguna manera eran esperables, pero también se pone a prueba a la oposición de si iban efectivamente a ser tan tajantes a la hora de condenar hechos violentos. Primero, ¿fueron los violentos como para condenarlos? ¿Cómo viste a la oposición que reaccionó frente a la manifestación? Yo creo que la oposición tiene que recapacitar. Me parece que tiene una idea equivocada, es que las movilizaciones y las protestas son en la vía para enfrentar al gobierno. Me parece que ese no es el escenario para la oposición. Eso puede ser un escenario. Claro, y también puede ser un escenario la prueba para la actual oposición, claro, para saber cuán verdadero era el cambio que habían esgrimido siendo gobierno. Sí, efectivamente. Y
me parece que claro, estas primeras manifestaciones lo que demuestran es que hay un sector que se moviliza en contra del gobierno y eso, un hecho de la causa, va a estar ahí, ¿no? Incluso las propias encuestas dicen, no es extraño que en los gobiernos de derecha haya movilizaciones, a nadie le sorprende, ¿no? Por lo tanto, me parece que claro, el problema que yo veo es que la oposición está apostando a eso, o intentando apostar a eso. Me parece que ese no es el camino por el que van equivocados en ese camino desde mi perspectiva. Las manifestaciones son coherentes, pueden ser consistentes, pero aquí, más allá de eso, yo no veo que las manifestaciones vayan a ir creciendo y hacer un malestar, ¿no? Salvo que los problemas sociales sean profundos, ¿no? Que el alza de los productos, del costo de la vida, impacte muy fuertemente en la ciudadanía, ¿no? Y ese impacto puede producir una molestia mucho más allá de lo que estamos imaginando hoy día, ¿no? Porque aquí no se trata de llegar al final de mes para muchas familias y por lo tanto, si eso de alguna manera tiene ese impacto, las crisis económicas producen efectivamente no solamente protestas, distintos tipos de acciones contra el propio gobierno, ¿no? Y eso es el escenario para mí más complejo que podría enfrentar el presidente. Bueno, hay que esperar qué es lo que pasa en los mercados internacionales, qué pasa con la guerra en Irán. No se va a solucionar de un día para otro, en todo caso. Se ve complejo. Sí, no, la guerra no parece terminar mañana, digamos, ¿no? Va a tener un tiempo, no sabemos cuánto es ese tiempo. Lo de las guerras uno sabe cuándo empiezan, pero no cuándo terminan. Eso es lo que uno sabe de las guerras. ¿En una palabra más política le dirías tú como consejo al presidente? ¿Una palabra más política? No, en una palabra. ¿El consejo cuál podría ser? Yo diría que el relato político del gobierno tiene que acercarse a la ciudadanía. Ese es el punto central. Bien, Tomás Doval, analista político, académico además de la Universidad Autónoma. Gracias por estar aquí con nosotros en este 5º lunes de marzo, Tomás. Se ha hecho largo, pero y además efectivamente el 5º lunes. Nos queda un día de marzo, nos queda un día todavía. Muy bien, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y a esta hora entonces hacemos un alto en Hoy en Noticia con esta imagen de La Serena en una tarde bastante veraniega para gran parte del país. Ya regresamos. Y a esta hora de la tarde ya estamos de regreso en Hoy es Noticia, seguimos hablando de política y analizamos a la oposición porque durante esta jornada el ex alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, pronunció palabras que sin duda van a traer múltiples reacciones. ¿Qué fue lo que dijo? Dijo que el gobierno de José Antonio Kast quiere generar un nuevo estallido social. Bueno, ¿cómo reaccionaron las fuerzas políticas? Aquí está Macarena Román para contarnos. Macarena, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Mati, muy buenas tardes. Sí, dijo que pareciera que todo indicaba que quieren impulsar un nuevo estallido social. Él lo decía en base a las medidas que han implementado en estas 3 semanas de gobierno y que en general, al menos en la oposición, se han evaluado transversalmente de manera mala. Dicen que no son medidas que vienen a beneficiar a la ciudadanía y que por ende, en voz de Daniel Jadue, el exalcalde de Recoleta, ex candidato presidencial del PC también, asegura que pareciera que quisiesen impulsar un evento de esta magnitud. ¿Qué dicen en la oposición? Otros dirigentes de los partidos que componen la oposición no se sumaron a estas palabras, pero sí dijeron que al menos estaban en su derecho a sospechar. Eso dijo, por ejemplo, Bárbara Figueroa, que es la secretaria general del Partido Comunista. Otros decían, ojalá que eso no sea así, y no quisieron sumarse efectivamente a esta declaración de Daniel Jadue, pero sí decían, ojalá no sea así, porque eso vendría a perjudicar no solamente al gobierno, sino que a toda la ciudadanía, considerando también las repercusiones que tuvo un evento como ese, que se situó en 2019, pero que hasta el día de hoy hablamos de lo que pasó en las calles de nuestro país. ¿Cómo fue esto en un contexto de la conmemoración del caso de Gollados en 41 años, desde que se efectúa el asesinato de estos 3 profesores? Asistieron militantes del Partido Comunista, entre ellos Daniel Jadue. Recordemos que él está solo con arresto nocturno, entonces tenía la posibilidad de asistir a esta ceremonia. Y en ese contexto quiso hablar una vez que se le pregunta respecto a cómo evaluaba al gobierno actual. Pasemos a escuchar las declaraciones del exalcalde. Engañar a la gente en campaña y hacer después todo lo que se comprometió a no hacer no tiene un buen augurio. Yo no entiendo, pareciera ser que el gobierno quiere generar otro estallido con las medidas que está tomando. ¿Cree que puede haber un estallido?
hay que preguntarle al ministro, hay que preguntarle al gobierno, si él quiere seguir precarizando la vida de la familia. Mira, las huelgas generales, los estallidos sociales, la revuelta, no son un botón que se apriete y que empieza. Se genera por la precarización de las condiciones. Y lo que este gobierno está haciendo, con mentiras, con escándalo, además con un espectáculo burdo, con ministros que no conocen ni siquiera el funcionamiento del Estado, con asesores que además, después de que los conocimos durante mucho tiempo, llegan a mentir y sin asumir ninguna responsabilidad, ¿no? Con todos los conflictos de interés que tienen. Yo creo que van por un camino complejo. Bueno, hoy la oposición también advertían sobre este camino, entre comillas, complejo que según ellos está llevando a cabo el gobierno del presidente José Antonio Kast. Se reunieron hoy en la Central Unitaria de Trabajadores para abordar justamente los pasos a seguir, cuáles son las medidas que podrían solicitar de aquí en adelante. Como primera instancia piden que se revoque la medida que neutralizó el MEPCO y que provocó el alza inédita en los combustibles, en las bencinas, también en el diésel, algo que al menos hasta ahora no hemos visto que el gobierno vaya a echar pie atrás. Por el contrario, se mantienen firmes en esa postura, pero de aquí en adelante mantendrán reuniones como oposición para tratar de llevar a cabo una estrategia respecto a lo que ellos consideran no está siendo bueno para la ciudadanía. Por ejemplo, Mati, este miércoles nuevamente se van a juntar los secretarios generales de la oposición. Cuando hablamos de oposición nos referimos a quienes integraban el exoficialismo, ¿cierto? Dejando afuera el PDG, el Partido Nacional Libertario, por supuesto, pero incluyendo a la DC, por ejemplo, que estuvo presente hoy en esta reunión. Y ellos decían que, bueno, que esto sin duda la idea es que no genere movilizaciones sociales, pero que tampoco son ellos los que tienen la última palabra al respecto, porque finalmente será la fuerza de la ciudadanía quienes determinen o no llevar a cabo manifestaciones. Y eso se podría comenzar a ver, por ejemplo, el 1 de mayo, para el Día del Trabajador. Hay que estar atento que pase durante esa jornada. Escuchemos las declaraciones de otros integrantes de la oposición que estuvieron presentes hoy en la CUT. Yo diría que el concepto general es que el gobierno está tratando de avanzar de la manera más veloz posible para no tener que hacerse responsable de que las medidas que está tomando tienen que ver con una decisión política de ellos y no con la justificación de los eventuales déficits del gobierno anterior, que hasta el día de hoy no tenemos un papel en mano que nos diga que efectivamente se quedaron sin plata las arcas fiscales. Por lo tanto, tenemos el legítimo derecho a dudar de las justificaciones que hoy día se están entregando. No, mire, yo no creo que nadie quiera aquello y quisiera pensar que esta insensibilidad que ha demostrado el gobierno hasta ahora, una incapacidad de ponerse en el lugar de los otros, una falta de empatía, va a cesar y que se va a entender que esta problemática que se le está creando a las familias chilenas hay que abordarla con instrumentos que no creen inflación, porque he escuchado desde los retiros del 10% a otras ideas que evidentemente también terminan perjudicando a la clase media y a las clases populares. Por lo tanto, hay que entrar con medidas que sean realistas, medidas que favorezcan a la gente y que no creen un mayor problema. Esperemos que no, pero la verdad es que las medidas que están tomando y las declaraciones que han tenido tanto en distintas materias son complejas. Entonces, llamar al presidente a regular el tono y llamar a pensar en Chile, no ver la política mezquina, que también es algo que trató de hacer y que lo hizo con el tema de la expresidenta Michelle Bachelet. O sea, está utilizando distintas formas de comunicación para no hablar de los temas que en realidad repercuten en las familias de los chilenos y chilenas. Mati, dentro del Partido Comunista, al menos fuera de Cámara, no todos comparten esa hipótesis que plantea Daniel Jadue. Algunos dicen que atrás de esto no se está buscando generar un estallido social, sino que más bien materializar su ideología, que es lo que ellos comparten y que así, de esta forma, eliminando a veces decretos, suspendiendo, ¿cierto?, la tramitación de ciertas cosas, se podría llevar a cabo lo que ellos plantean como un buen gobierno, que no tiene la intención de generar manifestaciones, sino que más bien de materializar lo que ellos consideran correcto, ¿cierto? Me refiero a ellos como el gobierno del presidente José Antonio Kast. Así que al menos esta hipótesis de Daniel Jadue no es compartida por todos dentro del Partido Comunista, pero sí, ahí Bárbara Figueroa decía, tenemos derecho también a sospechar que si se busca o no este tipo de fin, con el considerando, ¿cierto?, las distintas modificaciones que se han hecho y las repercusiones que sin duda han tenido en el diario vivir
puntualmente, por ejemplo, las bencinas en nuestro país. También hablaron desde el oficialismo, por supuesto, respaldando al gobierno del presidente José Antonio Kast y criticando las declaraciones de Daniel Jadue. Daniel Jadue es un irresponsable. Con un afán puramente ideológico e intentando reflotar la violencia como herramienta política, trata de decir que el gobierno busca un estallido. Eso no es una crítica legítima, es una amenaza directa a la paz de miles de familias de chilenos. El país ya conoce las consecuencias de la destrucción y el caos, por lo que el país exige hoy es orden y seguridad, no consignas encendidas que solo buscan dividirnos. El país necesita que rememos todos para el mismo lado, donde la prioridad sea la unidad nacional. No alimentar discursos que solo traen pobreza y especialmente violencia. Las declaraciones de Daniel Jadue son absolutamente irresponsables, constituyen un llamado implícito a nuevamente tener un caos, violencia y destrucción en nuestras calles tal como lo vivimos durante el estallido. En estos momentos de crisis en materia financiera lo que Chile necesita es unidad. En democracia tenemos el legítimo derecho a pensar distinto, a discutir de forma acalorada, pero lo que no podemos tolerar son llamados implícitos a la violencia y al caos, lo que constituye un agravio directo a nuestra democracia. Bueno, finalmente, ¿quién tendrá la última palabra respecto a esto? Por supuesto, es la ciudadanía. Ahí Daniel Jadue, el exalcalde de Recoleta, también hacía un punto y decía, no va a ser algo convocado ni por el Partido Comunista ni por los partidos de oposición, sino que más bien, si es que la gente lo siente, saldrá a protestar. Nadie tiene un botón para hacerlo efectivo y en ese sentido, por supuesto, hay que estar atentos a lo que pase de aquí en adelante y, por supuesto, desde el gobierno también debiesen o están monitoreando este tipo de situaciones porque a ningún gobierno le hace un favor el hecho de que haya manifestaciones y más considerando con medidas que quizás son distintas, pero que el gobierno sigue defendiendo. Por último, Mati, entonces, a estar atento a lo que pase el 1 de mayo para el Día del Trabajador. Bueno, falta todavía, vamos a ver qué es lo que pasa en este mes, cómo se van desarrollando los acontecimientos, cómo se va la ciudadanía recibiendo las alzas a medida que estas se van ya materializando en los bolsillos. Bueno, sí. Y también lo que conversábamos recién con Tomás Duval, cuánta política se aplica también a estas decisiones que han sido tomadas desde el punto de vista técnico. Así que, bueno, hay mucho que revisar. Muchísimas gracias por esta información, la noticia del día, Maca. Y vamos a esta hora a revisar otros temas de esta jornada y me refiero a las reacciones, luego que durante este viernes en Calama un estudiante de 18 años asesinara a una inspectora de su establecimiento. El presidente José Antonio Kast anunció la implementación de medidas para frenar este tipo de actos. Vamos a tomar contacto con Felipe Hernández para conocer los detalles y también lo que ha ocurrido en Curicó, donde afortunadamente se logró detener a un estudiante que tenía intenciones en esta misma línea. ¿Cómo está, Felipe? ¿Cómo estás, Mati? Muy buenas tardes. Claro, vamos a ir aclarando ciertos puntos, pero de todas maneras lo que tú mencionabas al comienzo con respecto a lo de Calama, se han ido conociendo algunos antecedentes nuevos en torno a una investigación que es reservada. Sin embargo, el diario La Tercera publicó algunos detalles de lo que se ha conocido en base a la investigación que desarrolla el personal de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones en esa ciudad y a propósito de los hechos acontecidos el pasado día viernes. Bueno, lo cierto es que cómo se fueron dando los hechos, bueno, desde la Policía de Investigaciones al menos, o lo que se ha podido mantener como información, como antecedente respecto de esta situación, es que este joven de 18 años que está imputado y que mañana será formalizado, ya se realizó su control de detención, pero está a la espera entonces de su formalización de cargos. Y en ese contexto es que lo que se ha podido ir estableciendo respecto de algunos antecedentes es que él habría estado ideando todo esto por más de 4 meses. Tenía un cuaderno en el cual escribía, dibujaba, anotaba ciertos conceptos, ciertas cosas para poder desarrollar ese plan en esa situación. Lo mismo, lo que tiene que ver con algunos antecedentes más bien de índole personal. En su habitación, en su pieza, en su casa, él tenía algunos rayados relacionados a, críticas hacia sus
coetáneos, podríamos decirlo de alguna manera, compañeros de colegio, otros jóvenes que pertenecerían al mismo establecimiento educacional, entre otras situaciones que habrían sido encontradas en lo que tiene que ver con la intimidad de este joven de 18 años, el imputado en esta causa. Por otro lado, está la situación de cómo accedió a comprar tantas armas. Hablamos de estos cuchillos, de este estoque, de este cuchillo doble filo que obtuvo y que utilizó para realizar el ataque correspondiente a la inspectora, también a la paradocente y a los otros 3 alumnos que resultaron heridos y que afortunadamente se encuentran fuera de riesgo vital. Sin embargo, ese hecho en particular, el ataque que sufrieron estas 4 personas, bueno, significan o posibilitan al Ministerio Público para formalizar el día de mañana por homicidio consumado y otros 3 homicidios frustrados en contra de esos 13 personas que resultan entonces con algunas lesiones propias de esos cortes que habrían sufrido por parte de este estudiante de cuarto medio. Esos son al menos los antecedentes que se conocen y que revisten también mayor preocupación en torno a esta investigación, la que va a tener, como les decía anteriormente, una jornada el día de mañana clave para poder ir entendiendo un poco más cómo se dieron todos estos hechos, cómo llega este estudiante de 18 años a ingresar al establecimiento educacional con un estoque, con un cuchillo, con gas pimienta, entre otras situaciones o otros tipos de armamentos que también portaba al interior de su mochila. Vamos a revisar, estos son los antecedentes más bien de la investigación, pero ahora vamos a revisar lo que tú mencionabas, Mati, lo que le importa a nuestros televidentes en este caso, que son justamente las palabras del mundo político respecto de esta situación. Bueno, se informaron algunas medidas al respecto con lo que tiene que ver con el futuro de los establecimientos educacionales para poder ver qué va a pasar para tratar de frenar esta que se puede denominar una posible escalada de violencia al interior de los establecimientos educacionales. Bueno, ¿qué dijeron las autoridades? Partamos escuchando al presidente José Antonio Kast y también a la ministra de Educación, María Paz Arzola. Los hechos que nos conmueven a todos, bueno, siguen ocurriendo, porque no todos estamos comprometidos con el respeto. Hoy día, de nuevo, en una escuela se encuentra a un alumno con un objeto que podría causar daño a otros niños. Tenemos que pedirle a los padres y tenemos que lograr que todos tengamos conciencia de que vamos a tener que tomar ciertas medidas. Y esas medidas que antes eran muy resistidas, yo creo que hoy día tienen que tener una mirada distinta. La sociedad fue cambiando, lamentablemente hay organizaciones criminales que usan a los niños y eso va a requerir algunas medidas de mayor control al ingreso de los establecimientos, que no es, yo entiendo, no es la solución de los problemas. Y eso va a requerir medidas, algunas que van a estar en reglamentos y otras que van a estar en normas legales que vamos a llevar al Congreso y se van a discutir con los parlamentarios. Estamos avanzando en los reglamentos necesarios y las orientaciones necesarias para que una vez promulgada la ley de convivencia escolar, que se encuentra en proceso de toma de razón, que es un proceso normal para la promulgación de una ley, podamos entregar a los colegios lo necesario para que ellos puedan avanzar con la mayor agilidad, en caso que así lo requieran, en la instalación de detectores de metales respecto a otras medidas de seguridad, como pueden ser la revisión de mochila. Eso requiere de una ley adicional, porque hoy día existe un dictamen que lo impide. En el último tiempo, colegios que habían querido implementar ese tipo de medidas no se les había permitido y por lo tanto nosotros vamos a elaborar un proyecto de ley que, entre otras medidas, tenga la posibilidad de revisión de mochilas. De nuevo también manifestar nuestro repudio porque, como decía, armas en el espacio escolar, violencia en el espacio escolar no deben tener cabida y estamos recabando los antecedentes y por supuesto que también ahí vamos a manifestar nuestro apoyo porque los profesores, el espacio escolar son sagrados y deben respetarse. Ya, ahora vamos a cambiar de ciudad, pero con un hecho relacionado también a presencia de armamento por parte de algún estudiante. Es un joven, es un adolescente de 15 años, esto ocurre en la ciudad de Curicó.
que habría llegado en su cintura, habría estado trayendo un arma que es un arma corta, es un calibre .25 de munición más bien pequeña, y habría ingresado hasta el establecimiento educacional para justamente, bueno, ver qué podría pasar. Lo cierto es que tampoco hay una claridad respecto si es que él tenía una intención de atacar a alguien en particular o qué, pero esto es materia de investigación. Tuvo que ser llamada Carabineros, porque esto es descubierto por la inspectora de este establecimiento educacional. Llaman a Carabineros, Carabineros se apersona en el lugar para justamente poder corroborar la situación. Llaman al mismo tiempo a la madre de este adolescente para que también pudiese hacer presión para que éste pudiese entonces devolver o entregar el arma que estaba portando. Y es rápidamente entregado este armamento y este adolescente entonces se fue puesto a disposición del Ministerio Público para las correspondientes medidas que se iban a realizar. Más detalles entregó Carabineros y esto fue lo que dijeron. Ingresa un llamado a nivel 133 señalando que un menor se encontraba al interior de un establecimiento educacional con un arma de fuego. Carabineros, gracias a un rápido actuar, llega al lugar, en primera instancia personal de civil, quienes en conjunto con la madre que ya se encontraba en el lugar, contienen a este menor, se hace la entrega de este armamento procediendo a la detención. Se hace presente que no hubieron amenazas ni tampoco el menor sacó el armamento intimidando a algún funcionario del establecimiento educacional o a algún compañero. Ahí está, para dejarlo más en claro, no había una claridad respecto de una posible amenaza a alguien o a un tercero en particular respecto de esta acción que habría realizado este adolescente de 15 años. Por otro lado, hubo palabras de algunos apoderados y también de autoridades regionales respecto de esta materia. Escuchemos justamente lo que señalaban los apoderados y el Ceremi de Educación de la región del Maule, quien se refiere justamente a estos hechos acontecidos en la ciudad de Curicó. Yo me acerqué al colegio a preguntar qué sucedía con esta noticia y me dijo que no nos preocupáramos porque ya estaban en procedimiento, así que no había de qué preocuparse. Pero después cuando llegó Carabinero y dio su entrevista, dijo que había retenido a un niño que estaba con armas. Bueno, la versión como apoderado en este momento igual es como informar irregular, porque nosotros por Carabineros lo enteramos fácilmente que el alumno ingresó al colegio con un arma blanca. No sabemos si cuchillos o pistola, pero ahora los acabamos de enterar que con una pistola, pero el establecimiento, cuando nosotros exigimos explicaciones, nos dijeron que el alumno nunca ingresó al establecimiento. Tuvimos la suerte de que no hubo una amenaza contra nadie, no hubo amenaza ni contra docente, asistente de educación, ni tampoco contra sus compañeros. Mientras esto ocurría, el proceso educativo, las clases estaban dando en forma normal. Dentro del establecimiento, ni la mayoría de los funcionarios ni los estudiantes supieron de lo que estaba pasando, por lo tanto hubo un buen manejo. El equipo de contención del establecimiento más con el apoyo de Carabineros fue una muy buena instancia en que esto nos ayudó a que no pasara a mayores. Ahí está entonces, escuchábamos parte de esas declaraciones que fueron entregadas por apoderados y también por las autoridades políticas de la región del Maule. Señalar también de otro acontecimiento que tiene relación con estudiantes y que tiene también vínculo con armas de fuego. En la ciudad de Angol, en la comuna de Angol, un estudiante también, y esa es la información que se maneja hace algunos instantes y que fue entregada justamente, fue proporcionada, hay que darle el crédito también a nuestra compañera Catalina Sánchez, que nos señalaba que Carabineros de la primera comisaría de Angol, bueno, detuvieron este lunes a un alumno que en su poder mantenía, escuche bien, 2 pistolas, un papelillos con droga y también dinero en efectivo. ¿Cómo se descubre toda esta situación? Bueno, porque este joven aparentemente habría estado manipulando un arma que sería fogueo, y es en el minuto en el que esa persona, el personal del establecimiento educacional, le piden, entre otras cosas, abrir la mochila con Carabineros, que también estaba presente en ese momento porque fue llamado el personal policial
para que llegara hasta la institución educacional. Le piden abrir la mochila y es al momento de revisar, se encuentran con una pistola, esta vez con adaptación para poder disparar munición real, y además estos papelillos de droga y además dinero en efectivo. Tendría relación con un delito que habría ocurrido en la ciudad, en la comuna de Collipulli, y eso es lo que también se está investigando por parte de Carabineros, esa vinculación con ese hecho. Hay otra situación que ha ocurrido durante los últimos instantes, Mati, y que también vamos a estar justamente monitoreando. Hemos estado recibiendo allí parte de la información durante los últimos instantes y que tiene relación con aparentemente un adolescente, un estudiante del Liceo 7 de Ñuñoa, que habría sido herido con arma blanca, y estamos tratando de averiguar mayores datos respecto de esa situación. Mientras yo me despido y le quiero pedir a Carlos Espinosa que nos pueda mostrar lo que está sucediendo aquí en la comuna de La Florida, porque aquí es donde estamos. Está trabajando personal del Laboratorio de Criminalística de Carabineros para poder determinar qué fue lo que ocurrió aquí en la comuna de La Florida, en la calle Blanca con Los Sauces, a propósito de disparos que se habrían percibido en horas de esta tarde. A eso de las 13 de la tarde habrían llegado 2 vehículos hasta este punto y de los cuales habrían comenzado a disparar. La munición, o al menos la evidencia balística, quedó repartida por este lugar, incluso habrían impactado en la reja perimetral de madera de esa casa que ustedes ven en imágenes, así que está todo siendo periciado por personal de Carabineros de la OCAR y por otro lado tratando de recabar antecedentes de testigos y también registros audiovisuales por parte del OS9 de Carabineros para esclarecer lo sucedido en horas de esta tarde aquí en la comuna de La Florida. Bien, Felipe, gracias por este completo informe. Quedamos a la espera entonces de conocer más antecedentes de lo que nos contabas del Liceo 7 de Providencia. Muchísimas gracias y hasta cualquier instante. Buenas tardes. Que esté muy bien. Chau, chau. Estamos de regreso en Hoy es Noticia para conocer las reacciones luego que el ministro de Vivienda, Iván Poduje, señalara que revertirá la medida de expropiar terrenos en Colonia Dignidad. Francisca Cárdenas nos presenta a esta hora cuáles han sido esas reacciones políticas y no solo políticas. ¿Cómo está, Francisca? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Y varias reacciones en el mundo político, principalmente en la oposición con respecto a esta definición, a esta decisión anunciada por el ministro de Vivienda, Iván Poduje, de no expropiar, de dar pie atrás a la expropiación de Colonia Dignidad, más conocida como Villa Baviera, que se había anunciado, recordemos, el 2024 por parte del gobierno del expresidente Gabriel Boric para poder expropiar parte de algunas de las aproximadamente 117 hectáreas que se buscaría expropiar en torno a lo que es la Colonia Dignidad y que actualmente, recordemos, todavía viven ahí antiguos colonos que trabajan en todo lo que es la producción agrícola y también el turismo, quienes también se refirieron justamente a esta definición del gobierno respaldando la idea de poder construir e impulsar un sitio de memoria, pero no de expropiar, que es algo a lo que se ha negado constantemente, recordemos, desde que fue anunciada esta medida como parte del Plan Nacional de Búsqueda por parte del expresidente Gabriel Boric. Esto ha generado repercusiones políticas, principalmente en la oposición, donde han criticado esta definición y la forma en que lo ha anunciado también el actual ministro de Vivienda, Iván Poduje, quien señaló que esto se debe a problemas administrativos, que el Ministerio de Vivienda no puede expropiar, como lo ha dicho también, dice él, la Contraloría General de la República, y que además esto debió hacerse por parte del otro ministro, el exministro de Vivienda, Carlos Montes, a través de otros ministerios como Obras Públicas y Bienes Nacionales, entre otros ministerios de Cultura, por ejemplo, decía él, que ya habían expropiado otros sitios para convertirlos en sitios de memoria, pero que no le corresponde al Ministerio de Vivienda hacerlo y que se cometieron irregularidades, dice él, y varias medidas para poder hacerlo de todas formas desde el Ministerio de Vivienda, y que además se enmarca esta definición en torno a lo que es la instrucción del gobierno de poder cortar el 3% del presupuesto de todos los ministerios para el ahorro fiscal. Así que pasemos a escuchar parte de esas declaraciones de Iván Poduje.
Reversar significa que el Ministerio de la Vivienda no puede expropiar y por lo tanto que nosotros como Ministerio no vamos a participar de esta expropiación. Ok, ¿y cuál sería la alternativa? Porque no lo sé, usted nosotros forma no, parte de un gobierno. ¿Hay una decisión del gobierno de todas maneras activar algo en Colonia Dignidad a través de otro ministerio? no lo sé, nosotros no nos ha informado nada. Pero usted tiene una propuesta al respecto porque al final... El Ministerio de la Vivienda no hace memoriales, se dedica a hacer casas, barrios y esa es mi tarea. Entonces yo no puedo vulnerar un instructivo de la Contralora. Me queda clarísimo. Ya, y tampoco puedo llamar a la ministra Paró para meterme en un tema que no me corresponde a mí, porque suficiente pega tengo con las 2 reconstrucciones y con las 400.000 viviendas sociales que tenemos que construir y con un presupuesto ajustado, recortado. ¿Cree que el gobierno debiera hacer algún tipo de solución de sitio de memoria en Colonia Dignidad de alguna manera? No, ni siquiera lo he pensado. Colonia Dignidad es un problema de Chile que tiene por lo menos 60, 70, 80 años y que el presidente Boric decidió que la parte central de esa colonia debería ser expropiado. Empezó el proceso, lo único que se ha hecho hasta el momento es tener claro cuál es la tasación que esto tiene, pero que no se ha gastado un peso en eso hasta hoy día. Y bueno, recordemos entonces este lugar, Colonia Dignidad, fundada en 1961 por Paul Schoeffer, quien era un enfermero, ex enfermero del ejército nazi, que cometió abusos reiterados, sistemáticos, abusos a niños y niñas, tanto chilenos como alemanes, que sometió a los colonos a diversos abusos en torno a lo que era Colonia Dignidad, que en un principio se supone que iba a ser una organización benéfica, pero que pasó a ser uno de los sitios donde se cometieron los crímenes más graves, no solamente de la dictadura, sino que también en torno a los colonos una vez que se fundó y que se les sometía también a tratamientos médicos, se les sometía también a fármacos. De hecho, parte de los sitios que se quiere expropiar justamente de Colonia Dignidad es el Hospital de la Colonia, donde además, recordemos, había prohibición de que los padres vieran a sus hijos, prohibición de tener vida familiar, entre otras cosas y abusos que se cometieron en esa colonia y que es parte también la casa donde habitaba Paul Schoeffer, lo que también se quería expropiar por parte del gobierno del expresidente Gabriel Boric, entre otros lugares claves de la colonia en torno a lo que es esta medida que se incluía dentro del Plan Nacional de Búsqueda y que fue anunciada en la cuenta pública del 2024 por parte del expresidente. Asumir así, con esa licencia, con esa displicencia, con esa falta de respeto por un tema que es una afrenta a toda la humanidad. Todos sabemos que Colonia Dignidad funcionó un enclave nazi. Todos sabemos que ese enclave nazi estuvo a cargo de misiones que tienen que ver con la tortura, con el atropello de los derechos humanos, con las peores expresiones de lo que sabemos de la manifestación y el tratamiento que los nazis le dan a quienes tienen mirada distinta. Y esconderse para justificar y proteger a Schoeffer, en que él está a cargo de hacer vereda o calle, me parece, digamos, una incoherencia respecto al gobierno en términos globales y espero que haya una presión mundial que obligue a reponer esa política. Por una parte, poner un sitio de memoria ahí, pero es necesario expropiar más de 140 hectáreas con un costo altísimo para resguardar el sitio de memoria. Yo creo que se puede hacer las dos cosas, se puede expropiar 1 hectárea, media hectárea, recordar lo que pasó ahí para que Chile no lo vuelva a vivir de nuevo, pero al mismo tiempo hacer un mejor uso de los recursos públicos y destinarlo a la prioridad, especialmente en la región del Maule, que ha sido especialmente golpeada. Quien tiene que dar una explicación es el ministro Montes, el ministro Gajardo, exministro de Justicia, porque si usted revisa incluso un oficio de la Contraloría de fines del año pasado, le deja claro que el Ministerio de Vivienda no está en posición de hacer expropiaciones para fines distintos a lo habitacional. Así que yo emplazo al ministro Gajardo, emplazo al ministro Montes que reconozcan frente al país que pretendían hacer algo fuera de los límites de la legislación aplicable al Ministerio de Vivienda. Y bueno, esto generó repercusiones no solamente políticas a nivel nacional, también se refirió a esto el gobierno alemán con respecto a lo que es esta definición del gobierno del presidente José Antonio Kast. Mostraron preocupación a través de la Cancillería alemana, señalando que el gobierno federal tiene todavía atención
ha puesto atención y también le preocupa todo lo que es la investigación en torno a los graves crímenes cometidos en Colonia Dignidad y que ellos respaldan y ratifican lo que es la instalación e impulsar un sitio de memoria, pero mostrando preocupación por lo que han sido estos anuncios y que van a revisar los informes en todo lo que fue también esta comisión chileno-alemana que se creó justamente y que además decía ahí la vocera de la Cancillería alemana que se había conversado, el último contacto que habían tenido con nuestro país había sido el año pasado, justamente con el gobierno del expresidente Boric, para poder ampliar lo que iba a ser justamente estos contactos a través de esos interlocutores para poder tomar estas medidas en Colonia Dignidad. Como te decía también, Mati, hay un comunicado de Villa Baviera, justamente de los antiguos colonos que todavía viven ahí, que son parte de la producción agrícola, del turismo también que se ha instalado parcialmente en algunas ocasiones, y ellos han dicho a través de este comunicado que si bien respaldan la iniciativa de poder impulsar un sitio de memoria, no están de acuerdo, por supuesto, con lo que es la expropiación. Así que nos vamos a quedar muy atentos a lo que va a ser justamente esta medida, las repercusiones políticas y también si es que el gobierno se abrirá alguna medida quizá que deje conforme a las dos partes, tanto a las personas que todavía viven ahí, residen ahí, y también a las familias de detenidos desaparecidos que son parte del plan de búsqueda y que por supuesto incluye lo que ha sido Colonia Dignidad. Bien, muchas gracias a Francisca Cárdenas con esa información ahí y las palabras también del ministro Iván Porrugia. Gracias por habernos acompañado. Nos vamos con esta imagen de la capital a esta hora de la tarde, 26 grados con 4 décimas, una tarde para todavía disfrutarla, que tengan un muy buen resto de día y hasta mañana.